con el tema del día de hoy que le he titulado Claves para tener relaciones correctas. Dios nos da una serie de claves, mis amados, para poder nosotros tener una relación no solamente con Él, sino con todos los demás de una manera muy correcta. Fíjense que por ahí de 1939 hay una anécdota de unas personas que se reunieron cuando recién estaba la Guerra Mundial y eran jóvenes de apenas 19, 20 años cuando mucho, y estos jóvenes estaban liderados por una mujer a la cual le vamos a llamar Carla solamente. Y mientras caían las bombas, todos estos jóvenes se hacían esta pregunta y se preguntaban unos a otros, ¿habrá algún ideal que las bombas no puedan destruir? Y su respuesta fue abrumadora. Todos al unísono contestaron sí, sí hay un ideal que no puede ser destruido por las bombas. Y ese es el amor de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que el amor de Dios es indestructible, mis amados hermanos. Estos jóvenes ya habían experimentado el abrumador amor de Dios y querían compartirlo con todos, aún en medio de la gran tragedia que estaban viviendo. Al norte de Italia, pues estaba desarrollando la guerra mundial de una manera excepcional, fuerte. Entonces, ellos tomaron la decisión de imitar a Dios viviendo una vida de amor, como lo dice Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y me voy a permitir leerlo para ustedes. Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ellos tomaron esa decisión, ayudaron a los necesitados como pudieron, compartieron la poca comida que tenían, buscaban ropa aún entre los escombros para aquellos que no tenían, pero sobre todo, mis amados hermanos, ofrecían confort a través de la cercanía, de esa especial bendición que tenemos cuando tenemos comunión con la gente, confortar a los desamparados. Esa es la gran misión que tenemos ustedes y yo en cualquier momento de necesidad. Tanta calidez emanaba de Carla y de sus amigos que la gente les empezó a reconocer de una manera especial. Hasta el día de hoy quiero decirles que se generó a partir de esa condición una fundación que ahora tiene alrededor de 2 millones de miembros en 182 países diferentes. Y esta comunidad pues hace de esto, del poder darle confort a los necesitados, su regla de vida a las 24 horas del día. Y de esta manera pueden vivir por la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo 7:12, que dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el amor es práctico. ¿Ah? Carla en su momento, en aquel 1939, explicó: ama a la otra persona como a ti mismo. Imagina, decía ella, cómo sería el mundo si la regla de oro que nuestro Señor Jesucristo nos dejó se pusiera en práctica no solo entre individuos, sino también entre grupos étnicos, pueblos y hasta naciones. Si todos amáramos a los otros países como al propio, ¿se imaginan qué bendición sería este planeta, este mundo? Pues esta regla de oro, mis amados hermanos, nos ha sido dada a ustedes y a mí, para que de esa manera podamos tener ese tipo de relaciones correctas. Y estas son las claves que el Señor nos da. Ahora, la pregunta esencial sería: ¿cómo podemos imitar a Dios y vivir una vida de amor? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues vamos a ver primeramente el Salmo 112 del versículo 1 al 10 y vamos a ver cómo aquí nos enseña a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás.
En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo es quien produce en cada uno de nosotros una vida que puede imitar a Dios y que debe imitar a Dios. En este salmo que acabamos de leer, vemos el tipo de vida que Dios quiere que tú y yo llevemos, la cual incluye todo el fruto del Espíritu Santo, que está descrito por el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Y me voy a permitir leerlo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, esto nos enseña a que podemos tener una vida, primero, de amor, o sea, ser compasivos, como le leímos ahí en el Salmo 112, versículo 4. Vivir con alegría, o sea, con deleite, como lo dice el versículo 1. De hecho, el versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Por lo tanto, ustedes y yo podemos vivir con alegría, con deleite. También tenemos paz porque no tendremos temor por situaciones que estén pasando a nuestro alrededor. Quiero llevarlos a una condición de una mayor comprensión de la palabra fe, o sea, de la palabra emuná que hemos estado estudiando. Y al momento de que nosotros decimos que todo proviene de Dios, nosotros le estamos haciendo la observación más completa y correcta, mis amados hermanos. Porque al entender que todo, absolutamente todo proviene de Dios y que todo nos sirve para bien, posiblemente ahorita no podamos comprender muchas cosas de lo que nos están pasando, y eso es correcto. El que no comprendamos algunas cosas del por qué o el para qué nos suceden es algo que humanamente podemos experimentar, y es correcto delante de Dios porque no se nos ha dado todos los misterios de Dios revelados. Dios nos ha revelado en su palabra cierto tipo de condiciones y situaciones particulares por las que estamos viviendo y tendremos que vivir, pero no es todo lo que Dios quiso revelar. ¿Ah? Por su soberanía, Él se dejó algunos misterios sin revelar para que un día nosotros pudiéramos comprender por fe, y solo por fe, la situación de lo que estamos viviendo. Entonces, al entender que todo proviene de Dios, justamente hasta lo que pudiéramos estar pasando, que para nosotros se hace negativo, doloroso, que no podemos a lo mejor hasta soportar, en su momento pensáramos, vamos a darnos cuenta de que todo proviene de Dios y todo nos sirve para bien y todo nos trae una enseñanza. Por lo tanto, no debemos tener temor en nuestro corazón por cualquier circunstancia o condición que estemos pasando. Debemos vivir con paz, porque la fe nos tiene que llevar a eso, a entender que todo proviene de Dios y todo nos sirve para bien. Todo nos trae una enseñanza. Amén. Y después eso lo tenemos que vivir en una acción de gratitud. Aun cuando nos estén sucediendo cosas que no quisiéramos, que no son dolorosas, tenemos que darle gracias a Dios hasta por eso. Y les voy a decir por qué. Porque el día de hoy a lo mejor para ti es muy doloroso la pérdida de un ser querido, para ti a lo mejor es muy doloroso el sufrimiento de una enfermedad, a lo mejor para ti es muy doloroso y muy triste, por ejemplo, la condición económica en la que posiblemente te puedas encontrar el día de hoy. Pero actuando por fe y viviendo por fe, va a llegar el momento en que Dios te va a mostrar el por qué y el para qué te sucedió y viviste en esa condición hoy. Y eso lo vamos a ver en un futuro no muy lejano, próximo. Por lo tanto, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo hoy, porque el día de mañana nos será revelado, ¿verdad? Nos será revelada la bendición que tuvimos al vivir esta condición en el presente, en el día de hoy. Entonces, tenemos que ser también agradecidos. Tenemos que también vivir con paciencia, porque nuestro corazón debe estar firme en el Señor, debe estar bien firme en lo que nosotros creemos y declaramos de quién es nuestro Dios Todopoderoso. También debemos tener amabilidad, o sea, generosidad, y debemos ser equitativos, ¿verdad? Ser balanceados, ser prudentes.
Debemos aprender también a repartir entre los pobres de los bienes que el Señor nos ha otorgado. Ser bondadosos. El justo, dice la palabra de Dios, que será siempre recordado. Tener también fidelidad, porque nuestro corazón, como les repito, está firme, seguro en el Señor. También tenemos que actuar en humildad, ser clementes, compasivos, mis amados hermanos, y tener ese dominio propio que ya debemos de estar ejerciendo todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a estas personas no las vencerá el mal. Cuando nosotros actuamos con dominio propio, pues el mal tiene que salir de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tomamos la rienda de nuestra condición. Hemos decidido creer a Dios y creerle a Dios, ¿verdad? Creer en Dios y creerle a Dios. ¿Y qué es lo que le estamos creyendo? Sus promesas, su fidelidad, su amor, su misericordia. Eso es lo que le estamos creyendo, ¿verdad? Y de esa manera nosotros tenemos que ser como esos árboles plantados junto a corrientes de río, ¿verdad? Fieles, firmes, frondosos, poderosos en el Señor. Eso es a lo que somos llamados, mis amados. Ahora, todo eso que acabo de hablar, pues deriva del conocimiento de Dios. Y por eso, muy claramente nuestro Señor Jesucristo hace la observación de que esta es la vida eterna, que conozcamos al Dios vivo y verdadero y a quien Él envió, a Jesucristo, su Hijo. Porque al momento de empezar a conocer quién es Dios, por qué es Dios, para qué es Dios, lo que estamos haciendo en el día a día, en estos devocionales, pues nos da la oportunidad de empezar a experimentar la vida eterna, en donde nuestra mirada ya no está propiamente en lo que nos está sucediendo actualmente, porque ya estamos viendo hacia dónde el Señor nos está llevando. Y la gloria sea para Él, porque tenemos la esperanza, tenemos el futuro asegurado en Cristo Jesús. ¿Ah? Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte una esperanza que tú necesitas. Entonces vendrás e invocarás mi nombre y orarás y yo te escucharé. Amén. Entonces, esto nos lleva a la condición de empezar a vivir la vida eterna, a tener relaciones interpersonales correctas en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación vertical correcta. Eh, Esto también se deriva, mis amados hermanos, aparte de conocer a Dios, que obviamente lo obtenemos de pasar el tiempo leyendo y meditando su palabra. Y dice el versículo 1 que acabamos de leer, aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Recuerden que la sabiduría inicia con el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes y yo ya tenemos un punto a nuestro favor. Empezamos a desarrollar una sabiduría que viene de lo alto. ¿Desde qué momento? Desde que ustedes y yo tomamos la decisión de tener un temor reverente por Dios, de respetar sus mandamientos, de guardar su palabra, de estudiarla, de meditarla y llevar así la condición de relación personal con Él. Al momento también de tener esa coinonía a través de la oración. Recuerden que la oración es comunión con Dios. Amén. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos ayude el día de hoy a vivir una vida en la cual sobreabunde el fruto del Espíritu Santo. Que verdaderamente nosotros podamos ya empezar a dar fruto, no solamente de arrepentimiento, que eso ya lo tenemos que tener bien claro, sino ahora el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, gozo, amor. Y eso nos va a llevar a tener una de las claves importantísimas para poder tener relaciones interpersonales correctas. Vamos a leer en el libro de los Efesios, del capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 7. Y aquí el Señor nos está mostrando cómo debemos ser transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, claro, ¿verdad? Entonces, dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. ¿Ah? No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robaba por alguna u otra cosa, ¿verdad? No robe más. Ya sea que robes en peso, ya sea que robes en medida, ya sea que robes en alguna cosa que cada quien pudiera suceder. Si no lo haces, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquellos que todavía está todavía esa mañita, pues ya no lo hagan más, dice la palabra de Dios. Dice, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu del Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo. A ver, repítanlo conmigo. Me voy a quitar toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Amén. Gloria a Dios, yo sé que sí. Dice, antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Capítulo 5, versículo 1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Amén. En estas fechas, mis amados, se viene la situación de lo que tradicionalmente se hace con el Día de Muertos, la celebración de, ahora que ya hemos importado ese tipo de celebraciones paganas y anglosajonas del Halloween, es momento de hacer lo último que acabamos de leer, mis amados hermanos, en relación a que no debemos nosotros ser partícipes de cosas, ¿verdad?, por las cuales viene la ira de Dios. En cuanto nos sea posible a nosotros, tenemos que hacer a un lado todo ese tipo de situaciones. ¿Ah? Si tienen alguna duda respecto a lo de Halloween o respecto a lo de la condición que vamos a vivir en estos días a través de la celebración de Día de Muertos, que es un tradicionalismo netamente religioso de, ahora sí, de la tradición mexicana, nosotros no tenemos que participar en ello, mis amados. Seamos bien claros en esa situación. Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Nosotros tenemos que celebrar la vida, no la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros nunca veremos la muerte eterna. Simplemente nosotros estamos ya viviendo y experimentando la vida eterna que Cristo Jesús nos ganó a través de su sacrificio, de sus méritos en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, retomando el tema, fue un pequeño paréntesis. ¿Cómo vamos a ser transformados a la semejanza de Jesús? Pues el Señor nos dio el ejemplo supremo del amor dando su vida por nosotros. Pablo, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, escribe muy claramente, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Recordemos que ya hemos estado hablando muy constantemente acerca de cuánto amor Dios tiene por nosotros, qué representamos para Dios, cuánto valemos para Dios, cómo nos considera como la niña de sus ojos. Somos extremadamente amados por Dios, mis amados. Por lo tanto, tenemos que imitar a Dios mismo. Dice, y lleven una vida de amor, llena de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros para ofrenda y sacrificio fragante para Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir esto porque Dios se hizo como nosotros para que pudiéramos ser como Dios. ¿Se dan cuenta de esa condición tan especial? Jesucristo se tuvo que hacer como nosotros. Dice la palabra de Dios que Él ¿cómo se llama? Lo voy a leer para que me quede bien claro en Filipenses 2.
Dice, haya pues en ustedes 2:5, haya pues en ustedes, Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, Dios se hace semejante a nosotros, ¿para qué? Para mostrarnos el camino, que es mismo Jesucristo, para mostrarnos que se puede que nosotros ahora seamos semejantes a Dios. Él se hizo como nosotros para que ahora nosotros nos hagamos como Él. ¿Ah? Qué padre es eso, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo es esta vida de amor? Pablo escriba acerca de cómo en aquel tiempo los efesios pues conocieron a Cristo. ¿Cómo tú lo conociste? ¿Cómo lo has conocido? ¿Verdad? Y nos describe claramente de cómo al conocerlo, pues se les enseñó a ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de una nueva naturaleza que obtuvimos en Cristo Jesús, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eh, Obviamente cuando todos fuimos creados por Dios, cuando vino la creación, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El grave problema es que con el pecado se perdió parte de esa semejanza. Y era el ejemplo que ponía, cuando de alguna manera un espejo está sucio o está empañado, pues no podemos ver la imagen correcta, completa. ¿Verdad? Voy a tratar de hacer este ejemplo. Ahí anda un mosquito por acá. Voy a poner esto. Ustedes me ven, pero no me ven correctamente. ¿Se dan cuenta? Empieza a haber una distorsión. ¿Sí? Y si lo pongo así, aún más, mira. Entonces, en esta distorsión que se empieza a vivir ahí, ¿se dan cuenta? Está una situación en donde sí me ven a mí, pero no me ven tal y como soy. Es que es un mosquito de los que pican. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que quitarnos todo eso que nos estorba para vernos a la imagen y semejanza de Dios. Esto que veíamos a través de este ejemplo que di, que puse así, es justamente la condición que vivimos cuando estamos en pecado. Según el pecado puede llegar a ser hasta esto, que prácticamente no podamos hacer el reflejo de Dios para nada. Pero una vez que Cristo ha venido a limpiar nuestra vida, nos vemos así, claramente delante de Dios, y Él nos considera de esa manera. Entonces, al quitarnos el ropaje de nuestra antigua naturaleza, despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Ahora podemos vivir la nueva naturaleza. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no tenemos por qué volver a traer ese mismo ropaje o esa misma actitud, ¿verdad? Sino que ahora el ropaje que tenemos es lo que Dios puso en el inicio, justicia y santidad en nuestras vidas. El pecado hizo a un lado la justicia y la santidad y nos hizo ser injustos, incorrectos y nos hizo ser completamente fuera de la condición de la santidad. No nos permitió estar entregados a Dios, el pecado. Pero en Cristo Jesús ahora, como todo eso ya se ha quitado, tenemos el derecho de venir a una condición de santidad y de justicia. Ahora, ¿qué es la santidad? Bueno, Pablo nos da varios ejemplos, mis amados hermanos, muy prácticos de santidad que constituyen las claves para las buenas relaciones dentro de una iglesia santa, dentro de una comunidad a la que ustedes y yo ahora pertenecemos. ¿Ok? Entonces, primero, nos da la autenticidad. De hecho, así lo podemos leer. Lo que dice la palabra de Dios, lo voy a leer en una versión un poco más reciente para poder comprender esto. En el capítulo 4, versículo 25 de Efesios. Dice, lo que ellos supone entonces es esto. No más mentiras, no más pretensiones. Dile a tu prójimo siempre la verdad. Después de todo, en el cuerpo de Cristo estamos todos interconectados. Entonces tenemos que ser auténticos. Esta es una vida de honestidad e integridad, mis amados. El peligro de hablar de santidad es que conduce muchas veces a la intensidad. Pero hay una línea fina entre la santidad y la idea de lo intenso, de lo que no debemos ser, y pensar que yo soy más santo que tú, o que tú eres más santo que alguien más. No,
nos lleva a la intensidad de estar entre la posición de ser piadosos y muchas ocasiones generarnos hasta tóxicos, entre comillas, siendo piadosos, siendo legalistas, siendo desordenados en esa área. La autenticidad, mis amados, nos libera para admitir que estamos lejos de ser perfectos. O sea, ustedes y yo no vamos a lograr la perfección aquí en este mundo, por muy bien portados que seamos. Es un estándar increíblemente alto, pero el ser auténticos delante de Dios nos da la libertad de entender eso, pero sí también nos da la oportunidad de, aún en nuestra debilidad, ¿verdad? Ser fortalecidos por Dios y exclusivamente declarar que es por Cristo que nosotros empezamos a comportarnos de manera diferente, dejando las cosas que no convienen. Y esto nos aleja de la hipocresía, nos deja ser auténticos. O sea, yo considero, yo sé de antemano que aún tengo imperfecciones, que aún tengo fallos, pero lo reconozco en humildad y sé que Cristo me va a fortalecer en mis debilidades. Dice la palabra de Dios, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo lo acepto en humildad. Entonces, en ese sentido, la hipocresía se aleja de mi vida. ¿Por qué? Porque justamente es lo que me permite ser auténtico, entender que solo el poder de Dios es lo suficiente como para poder yo salir adelante. Esto nos lleva también al otro punto que se llama pasión. Dice que tú puedes molestarte y haces bien en algún momento de mostrar la molestia, pero no uses tu ira como un combustible para la venganza. Dice, airaos, pero no pequéis, ahí en el versículo 26 y 27. Y dice, y no permanezcas enojado, no te vayas a la cama enojado, no le des al demonio ese tipo de entrada en tu vida, porque cuando nos vamos a la cama enojados, mis amados hermanos, el enemigo puede hacer de las suyas en nuestra vida. Piense bien, aunque la ira no es intrínsecamente pecaminosa, porque así nos lo dice, ¿verdad? No es exageradamente pecaminosa. A menudo sí nos conduce al pecado. O sea, tú puedes mostrar ira, pero no necesariamente tienes que llegar a pecar. Al decir malas palabras, al contestar de una manera ofensiva, al reaccionar de una manera que ya no conviene a un hijo de Dios. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que desgraciadamente en su piel no tienen terminaciones nerviosas que les permiten saber cuando se están quemando. Entonces llega el momento en que ponen la mano en algo muy caliente y se están literalmente quemando, y como no tienen esa sensibilidad, no quitan la mano y se pueden lesionar severamente. Dios puso en nosotros la ira o la molestia, el enfado en algunas cosas. ¿Por qué? Porque si no, no reaccionaríamos ante situaciones que nos pudieran dañar, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Cuando le están haciendo bullying a un niño y está en el salón de clases y de repente, pum, le dan. Y otro llega y pum, le da. Y otro más manchado le da más duro y casi lo zambute en el pupitre. Tiene que haber un momento en que ese niño muestre su molestia y le puede decir correctamente a los chicos que lo están molestando, por favor, ya me molestó, ya me dolió, no quiero que me ocasionen un problema mayor. Hasta ahí no ha pecado. Sí mostró su molestia, como cuando una persona, ¿verdad?, siente el calor y quita la mano. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esa es la ira correcta. Cuando yo muestro mi molestia por algo que está aconteciendo y que puede dejar de ser, y que necesita dejar de ser para que no me cause problemas. ¿Se imaginan que ese niño que está recibiendo bullying nunca reaccionara en una molestia correcta de decir, ya estuvo, ya párale? ¿Se imaginan? Ya no sería nada más el zape, a lo mejor al rato le dan un golpe severo que le metan la nariz en el pupitre y se la rompan. O sea, tenemos que ser equilibrados, mis amados, ¿verdad? Entonces, aunque la ira no necesariamente es pecaminosa, a menudo nos conduce al pecado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones reaccionamos de una manera sobreexponencial y eso no debe de ser. En la ira, el demonio, el enemigo, a veces encuentra un punto dentro de nuestras vidas que fácil se convierte en adicción. ¿Cuántos de nosotros honestamente, antes de venir a Cristo, y lo digo por fe, porque ya por fe, todo eso ya desapareció? ¿Cuántos de nosotros honestamente teníamos un estilo de vida iracundo que nada más pasaba la mosca y ya queríamos hacerlo, ¿verdad? Y empezamos a despotricar, empezamos a decir cosas que ni al caso, empezamos a ofender? Esa es una vida adictiva acerca de la ira.
La ira es una emoción que necesitamos manejar correctamente, mis amados hermanos. Por eso Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, para que tú y yo decidamos correctamente en qué momento bajamos la intensidad de nuestra ira, bajamos la condición de nuestra ira. Amén. Entonces, por otro lado, como les decía, hay un lado positivo de la ira y es una emoción también que es dada por Dios. Dios expresa ira en un momento dado. En el versículo 6 de Efesios 5 dice: nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, también la ira es divina, pero por supuesto que Él siempre lo va a hacer bajo control. ¿Ah? La ira de Jesús era una ira justa hacia el pecado. Así era entonces como nuestro Señor Jesucristo se manifestaba cuando a Él le molestaba algo. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios también nos hace algo muy particular entre el trabajo y la generosidad. ¿Para qué? Para poder nosotros tener una condición, ¿verdad?, de las claves que nos llevan a relaciones correctas delante de Dios. Tener trabajo y ser generosos. Dice el versículo 28, dice: ¿robaste para saldar tus cuentas? Bueno, pues no lo hagas más. ¿Ah? A lo mejor pudiste haber dicho eso, ¿no? Te pudiste haber excusado. Dice: debes conseguir mejor un trabajo honesto para que puedas ayudar a aquellos que no pueden trabajar. A menudo, mis amados, la santidad es erróneamente entendida como la necesidad de separarnos de aquellos que consideramos impíos. Por ejemplo, distanciarnos quizá de los compañeros de trabajo porque ellos siguen robando y tú ya no. ¿Ah? El argumento de Pablo es muy diferente. Él ve el trabajo como parte de una vida santa. El trabajo en sí es bueno por la satisfacción que trae, pero también requiere empeño, lucha y un gran esfuerzo. Entonces, ¿por qué la gente va a trabajar por la mañana? Pues una respuesta que tendremos que dar ustedes y yo es porque somos santos. Cuando tú te levantas y empiezas a disponer tu día para salir a trabajar, para hacer tus labores cotidianas, ¿verdad? Es porque tú eres santo y estás apartado por Dios para santificarte a través del trabajo, para hacer lo correcto, para que no tengas la necesidad de robar o de tomar lo que no te corresponde. Pablo considera necesario decir que no roben más, lo cual sugiere que algunos miembros de la iglesia primitiva eran exdelincuentes. ¿Y cuántos exdelincuentes tenemos en la iglesia actualmente? Muchísimos. No lo estoy diciendo por ti. Cada quien tendremos nuestra realidad. Por ejemplo, yo era cleptómano, de verdad, y se los confieso, Dios lo sabe. De repente, si algo estaba mal acomodado, quién sabe qué me daba por agarrar las cosas. Cuando vine a estudiar esta palabra y empecé a verla, y no lo hacía yo ni por necesidad, simplemente se me pegaba. Y con vergüenza lo digo, pero ahora, para la gloria de Dios, todo eso ya fue, ya quedó en el pasado. Entonces, porque empecé a hacer uso de mi dominio propio, ¿ah? Y empecé a tener una clara conciencia de lo que yo estaba haciendo. Entonces, en lugar de quitarle a los demás, ahora tú y yo debemos contribuir para con nuestro entorno, ¿ah?, ayudando a las personas que a lo mejor no pueden trabajar. La mejor manera de hacer el apoyo para nuestra sociedad, pues es trabajar. ¿Ah? ¿A ustedes no les da de alguna manera algo así como, chin, pobres muchachos, ¿no? Ver a los jóvenes que están en las esquinas como trabagafuegos, como limpiaparabrisas, con todo respeto que nos merecen, son jóvenes que en su edad, por su constitución física, deberían estar desempeñando trabajos reales, o sea, trabajos que de verdad pudieran aportar a la sociedad algo. ¿Sí me explico? Desgraciadamente lo hacen como en una condición pensando que es un trabajo fácil, aunque a la verdad, si lo vemos desde el punto de vista más correcto, es uno de los trabajos más difíciles el ponerse de tragafuegos, porque se lesionan severamente sus órganos internos, aun cuando no se dan cuenta de inicio. Entonces, pero a la verdad no aportan mucho a la sociedad, mis amados. Entonces, ustedes y yo tenemos que hacer un trabajo que aporte a nuestra sociedad, valorar a quienes verdaderamente trabajan aportando a la sociedad.
Desgraciadamente aquí en México tenemos la triste situación de menospreciar trabajos que aportan muchísimo a la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a los trabajos de albañilería, a los trabajos de limpieza, a los trabajos de, por ejemplo, la gente que recolecta basura, la gente que hace trabajo en los jardines, ¿verdad? La gente que de alguna manera aporta a la sociedad cosas que verdaderamente valen la pena. Hay sociedades en donde eh, el valor que le dan al trabajo de un albañil lo asemejan al valor de trabajo que hace un médico. Y lo digo específicamente, por ejemplo, en Cuba. En Cuba todos ganan lo mismo porque todos participan para generar una sociedad cada vez mejor, entre comillas, ¿va? Porque ellos todavía están muy limitados por su gobierno, no por lo que ellos hacen. Entonces, imagínense que un albañil gana el equivalente a $48 al mes y lo mismo gana un médico súper calificado que pueda tener un doctorado, una especialidad y gana exactamente $48 al mes. Por lo tanto, esa sociedad ve el costo-beneficio que tiene cada persona dentro de su sociedad. Y nosotros desgraciadamente hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, el trabajo en sí es hacer algo digno y también compartir generosamente con los que tienen necesidad. Exdelincuentes o no, mis amados hermanos, el trabajo es para todos y debe ser una parte substancial de aquello en lo que consiste ser santo. Tú ya eres apartado por Dios y por lo tanto te tienes que comportar como santo. Amén. También nos lleva a la palabra exhortación. Dice el versículo 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la sana y necesaria edificación y que sean de bendición para quienes les escuchan. Hermanos, ustedes y yo durante mucho tiempo seguramente hablábamos algunos con doble sentido, algunos, ¿verdad? Obscenamente, algunos hacíamos comentarios que la verdad nada tenían que ofrecer como para bendecir a los que nos escuchaban, sino todo lo contrario. Y ahora, en la santidad a la que hemos sido llamados, quiero decirles que las palabras sí importan y lo que dices es de vital importancia, mi hermano. Con las palabras que tú declaras puedes reconfortar o desalentar a las personas. Por lo tanto, debemos aprender a usar nuestra boca siempre para alentar y para fortalecer a otros. Animar es como un baño de sol verbal, ¿verdad? Cuando verbalizamos nuestras ideas y le damos eso a la gente, es como cuando una persona necesita de baños de sol. No cuesta nada, mis amados, pero calienta los corazones e incluso cambia vidas. Un buen baño de sol, mis amados, nos permite hasta poder eh, absorber correctamente la vitamina D, cosa que no podríamos hacer sin un baño de sol. ¿Y cuánto nos cuesta bañarnos bajo los rayos del sol? Nada, ¿verdad? Esto ya a punto vamos a llevar a la situación de que esto nos lleva a la gracia. Dice el versículo 31 y 32, abandonen toda amargura, toda ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amados, a veces tenemos la imagen de que una comunidad santa es un lugar donde toda la gente va por ahí aparentando ser santa sin creer que haya nadie que no sea santo entre ellos. Pero la imagen que Pablo dibuja está muy distante a esto. La visión de Pablo es una iglesia, ¿verdad? De una iglesia santa es la de una comunidad que se libra de toda la amargura, ira y calumnia. O sea, ustedes y yo tenemos que ya librarnos de eso, quitarnos de eso y acoger a los exdelincuentes, por ejemplo, a aquellos que luchan con problemas en sus estilos de vida, a aquellos que están divorciados y a aquellos que se han equivocado. Eso sí nos corresponde. Esto es una comunidad de personas que necesitamos perdón y un lugar donde el perdón fluye libremente, porque las personas perdonadas perdonan. La pregunta para ti sería, ¿has sido perdonado en algún área de tu vida? Yo sé que sí. Por lo tanto, ¿qué tienes que aprender a hacer? Perdonar. Esto nos lleva a la pureza. La iglesia da la bienvenida a todos porque es amable, compasiva y clemente, así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo, nosotros estamos llamados a una vida de pureza y sin que haya ninguna inmoralidad sexual,
impureza ni avaricia entre nosotros. Tales pecados no deben tener ya lugar en el pueblo de Dios, mis amados. Y más que centrarnos en nuestros propios pecados, estamos llamados a centrarnos en Dios, en acción de gracias, como lo decía hace un momento. Aquí también hay una fuerte advertencia de parte de Dios a través de la vida de Pablo. ¿Hay perdón por los pecados? Sí. Pero aquellos que terminan estableciendo su ruta en contra de los caminos de Dios no heredarán su reino. O sea, que se regresan a un estilo de pecador, tristemente, pues están perdiendo ellos mismos su condición de salvación y vida eterna. No porque Dios se quite, como lo hemos comentado en algunas otras ponencias. No es que Dios te dé hoy la salvación y mañana te la quite, no. Ella te la dio eternamente y para siempre. El grave problema es tu actitud hacia lo que es la salvación. Si tú decides tirar tu salvación por la borda, ya es tu libre albedrío, ya es tu decisión y ya es tu consecuencia la que has de pagar. No heredarás el reino de los cielos. Yo he puesto un ejemplo muy claro respecto a esta condición. Imaginen que un padre de familia le regala una pelota a su hijo y le dice, tú puedes usarla, úsala como tú quieras. Nada más ten consideración de no perderla o de no provocar que se te rompa y la eches a perder. Y entonces el niño toma la pelota y dentro de su casa juega, anda feliz con ella, no hay ningún problema, pero de repente ve la puerta abierta y chuta esa pelota hacia la calle. Habrá la ocasión en que él mismo pueda ir y recoger la pelota y regresar con ella, y la tiene, y seguirá jugando, seguirá disfrutando de su pelota. Pero ¿qué pasa si sigue en esa actitud de tirarla hacia la calle y hacia la calle constantemente? Va a llegar el momento en que ese estilo de vida, de estar tirando su pelota a la calle, puede pasar un vehículo y ponchar la pelota y desaparecer la pelota, o sea, perderla, o en su defecto que se la pasen a robar y se la lleven. Ahí el padre de familia no tiene la culpa, ni mucho menos decidió quitarle la pelota al niño. Simplemente el niño por su actitud la perdió. Es exactamente lo mismo. Dios nos ha dado la bendición de la vida eterna, de la salvación y vida eterna. Pero a través del libre albedrío que Dios te ha dado, tú puedes tomar la decisión de con tu estilo de vida, si preservarla o en su defecto, botarla. Si regresas a tu antigua naturaleza de ser, en donde la ira, la inmundicia, la inmoralidad sexual, la concupiscencia, lo que verdaderamente te lleva al pecado, se hace y se apodera otra vez de ti, pues desgraciadamente perderás tú mismo la condición de la vida eterna. No heredarás el reino de los cielos. El Señor nos lleva, ¿verdad? Entonces a tener una clara concepción de lo que debemos hacer ahora como santos. Nos ha dado claves específicas, mis amados hermanos, para poder tener relaciones interpersonales correctas. Debemos pedirle al Señor que el día de hoy nos ayude a vivir una vida llena de amor y de ser cada día más como Jesús. Yo les he pedido que por favor, en cuanto ustedes ya están visualizando rasgos, detalles, ¿verdad?, manifestaciones del comportamiento de Jesús, del carácter de Cristo en su vida, aliéntenlo, háganlo visible. Si hoy, ¿verdad?, el Señor les ha llamado a ser compasivos y generosos con alguna persona por la cual Dios ha puesto carga en su corazón, pues hay que hacer lo correcto y exaltar eso que Dios está haciendo en nosotros. No para gloriarnos nosotros, no, sino para glorificar el nombre de Dios a través de lo que hacemos. Porque saben, es de la única manera en que nosotros le podemos dar una cachetada con guante blanco al enemigo al hacer lo que nos corresponde hacer. Estas claves las debemos ya cincelar en nuestro corazón, amados hermanos, para que de esa manera actuemos como lo que somos, como hijos de Dios, como verdaderos santos en Cristo Jesús. Amén. Despojémonos de nuestra antigua naturaleza de ser y adoptemos ese nuevo ropaje que Dios está trayendo a través de su bendita palabra a nuestras vidas. Es el tema del día de hoy. En el nombre de Jesús recibo y que sea de bendición para todos nosotros.